Bienvenidos a este espacio, su espacio, construyendo un rato de armonía. En el episodio de hoy hablaré de la ansiedad en mi vida. De igual manera, les invito a escuchar los episodios de la semana pasada y antepasada, comenzando con la emoción del enojo y también la semana pasada hablé acerca de la emoción de la alegría, qué son, para qué funcionan y cómo equilibrarlas en nuestra vida, además de un poco sobre mi experiencia. Les invito a escuchar esos episodios que también están muy interesantes y pues comenzamos esta semana con la emoción de la ansiedad. Decidí empezar esta serie de las emociones en mi vida desde la postura de la teoría de los 5 elementos y la psicología de lo corporal, porque me parece que hay una emergencia dentro de la salud integral, emocional y psicológica para hablar de las emociones, pero ya desde otra postura, desde otra manera, ya que hoy en día no se les reconoce, se pueden llegar a olvidar o se llegan a utilizar como una justificación de nuestras acciones. Debemos ir al cuerpo para reconocerlas, aceptarlas y trabajar para un equilibrio emocional. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Una angustia que acompaña algunas enfermedades, en especial a ciertas neurosis. Aquí voy a abrir un paréntesis muy grande para hacerles saber que el día de hoy, en este episodio, vamos a hablar de la ansiedad desde una emoción. Ya les hablé desde qué postura, porque si ustedes consideran que la ansiedad como tal no llegan a equilibrarla de manera autónoma, necesitan acudir con un especialista que los oriente, que los guíe y que les permita saber si ustedes necesitan de una ayuda profesional, porque entonces la ansiedad, como mencionaba en las publicaciones que subía, es una emoción que ha sido muy determinada en estos últimos años, en especial hablando del 2020-2021 por la emergencia sanitaria, pero eso no quiere decir que se tenga ya un padecimiento, hablando de un trastorno de ansiedad generalizada, que eso ya es un tema diferente. De ser así, les aconsejo y les pido abiertamente que acudan con un especialista en la salud mental, con un psicólogo, con un psiquiatra, que pueda orientarlos en esto y que no se autodiagnostiquen. Es muy importante que se informen, pero tampoco que se sugestionen. Ya dado eso, podemos continuar hablando sobre la ansiedad como emoción. Bien, ¿con qué se relaciona la emoción de la ansiedad? Comenzando con los órganos, que es el estómago y el vaso páncreas. En cuanto al vaso páncreas, pues su función es ayudar a proteger el cuerpo, eliminando el torrente sanguíneo, los glóbulos rojos viejos y otras sustancias extrañas como los gérmenes. Esa es como su función. Y ayuda a mantener los líquidos corporales en equilibrio y defender el cuerpo de las infecciones. En cuanto al estómago, pues justamente permite almacenar la comida que se ha ingerido y descomponer los alimentos en una mezcla líquida para posteriormente ese líquido pues que se vaya al intestino delgado, que ya hemos hablado también de ese elemento. Eso hablando desde términos meramente anatómicos o fisiológicos. Ya hablando desde esta otra postura, entendemos que el vaso es considerado pues un órgano digestivo que permite extraer, como mencionaba, de los alimentos las esencias puras, y estas las convierte en chi, que es energía, y en sangre. Hablando ya a un nivel corporal, si la energía del vaso se encuentra equilibrada, el aprendizaje resulta más fácil, pues la mente está clara.
Y eso tiene que ver con la actitud que más adelante platicaremos sobre ello. Y bueno, el estómago, pues sí, justamente como mencionaba, digiere los alimentos, pero también ahí es donde se procesan las emociones que provienen del exterior. Y de hecho hay muchas personas que llegan a identificar más a su estómago al momento de sentir ciertas emociones. A pesar de que el estómago está relacionado con la ansiedad, también podemos sentir otro tipo de emociones en conjunto. Por ejemplo, hablando ya del enojo, ahí es donde a veces sentimos más el cómo se acumula el enojo en nuestro estómago, que también al mismo tiempo con el hígado, que es su órgano, y podemos entender que ahí, ¿no?, se almacena cuando lo guardamos o cuando no sabemos cómo expresarlo, y por eso es que luego nos duele el estómago. También en el caso de la alegría, por ejemplo, cuando estamos como emocionados y sentimos como pues maripositas, por ejemplo, en el estómago, las famosas mariposas en el estómago, que igual sucede cuando estamos enamorados o cuando vemos a una persona que nos gusta. Y en este caso también podemos sentir la ansiedad, ¿no? Es un órgano en donde nos permite procesar esta emoción que viene de lo que está sucediendo en nuestro exterior. Eso es en cuanto a los órganos. Bueno, lo siguiente con lo que se relaciona es el sabor, que el sabor es dulce. Y entonces encontramos una preferencia por alimentos que contengan este sabor, como son el pan, los pastelillos, los caramelos, los chocolates, los jugos, los refrescos, las mermeladas, los helados, todo este tipo de alimentos. Sin embargo, si una persona llega a consumir demasiado de este tipo de sabor, pues hay un desequilibrio. Y hablando ya más de términos artificiales, ¿no? Porque también podemos encontrar, es muy importante eso, los sabores en alimentos que son naturales. Entonces, pues aquí es muy importante conocer qué tipos de alimentos podemos consumir o no debemos consumir en exceso, porque entonces puede provocar ciertos padecimientos a nivel tanto corporal como emocional. Y hay una frase culinaria célebre de las personas que pues tienen como esta emoción determinante en su vida, que es: hoy no fueron por pan, porque son personas que les gusta mucho consumir pan, ¿no? Que normalmente o desayunan su pan con café o pan con leche, o cenan pan con café o pan con leche, pero hablando ya de un tema excesivo, de todos los días, de no puedo vivir sin mi pan de dulce. Entonces es muy importante reconocer ese tipo de alimentos que pueden llegar a ser contraproducentes, ya que pues son azúcares procesados que podemos encontrar en estos alimentos que nos venden. Entonces podemos encontrarlo también en alimentos de color amarillo, como los tubérculos, la papa, la jícama incluso, o como la fruta. Es también muy importante. Sin embargo, tampoco es bueno consumir fruta en exceso, porque también contiene mucho azúcar. Recuerden balancear tanto entre vegetales, incluso podemos encontrarlos en algunas semillas o frutos secos. Y entonces, así de esa manera, si el cuerpo pide azúcar, porque también es importante consumir cierta cantidad de azúcar, pues lo podemos hacer, pero ya de manera natural, para no exacerbar esa emoción. Porque entonces podemos ver que normalmente los pequeños son los que llevan demasiados azúcares a desayunar en las escuelas, o normalmente eso es lo que desayunan durante ese periodo escolar, que eso de cierta manera pues nos venden ese tipo de productos, pues prometiendo que son productos a lo mejor que a los niños les gusten. Incluso como adultos normalmente eso desayunamos: pan, a lo mejor en la mañana pues leche con chocolate. Es demasiado azúcar para el cuerpo, y entonces eso va a provocar esa emoción de la ansiedad en la vida,
de esa persona por estar consumiendo constantemente azúcar procesado. Ya el elemento de esta emoción es la tierra. Y entonces, si nos basamos en esta teoría igual por parte del doctor Sergio López Ramos de lo micro y lo macro, que igual les he venido comentando acerca de ello, del cómo es que lo de nuestro exterior repercute en nuestro interior y nuestro interior en lo exterior, podemos entender que el elemento de la tierra tiene un sentido en nuestra vida como seres humanos y que de cierta manera podemos aprender de ella y ver cómo es que nos conectamos con ella. Entonces, el elemento tierra nos proporciona la capacidad de formar pensamientos, ideas y opiniones. Si no estamos conectados con este elemento, es importante ver si hay un desequilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay un desequilibrio? Viene este tema de la obsesión, que tiene que ver con la ansiedad, ¿no? Justo uno se obsesiona, se preocupa, se angustia, pero ya hablaré un poquito más acerca de ese tema de los padecimientos y los efectos, pero es importante que conozcan esta parte del elemento con el que se relaciona. Y entonces lo recomendable es que pues mantengamos un contacto con la tierra. Hay una práctica muy bonita que yo comencé a hacer hace 6 meses, que es ir al cerro a caminar descalza sobre la tierra. Y entonces uno encuentra un sentido, ¿no? Y eso permite que se abra algo en el cuerpo del ser humano, que conozca algo sobre ello. Ese es un ejemplo, podemos hacer otro tipo de prácticas, pero es algo muy recomendable para estar más en contacto con ese elemento y poder aprender de él y con él. Entonces, uno puede ver a lo mejor a lo largo del tiempo los cambios de estación, ¿no? Entonces yo recuerdo cuando fui, era por septiembre, empecé a ir por septiembre y la tierra era húmeda y se sentía viscosa, lodosa. Ya en diciembre se sintió un poco más seca. Últimamente por las lluvias pues sí está un poco más café, porque antes ya era un poco más clara, ahora es un poco más café oscuro y se siente en los pies la diferencia. Eso es un ejemplo claro. Pueden hacer otro tipo de prácticas en donde justo hay en ese contacto. Recuerden que si las cosas se hallan en movimiento, tanto adentro como afuera, pues no hay necesidad como de estar desequilibrado mientras uno comience a conocer de estos temas. Y la estación con la que se relaciona es el verano tardío, que es una estación muy corta, pero hablando ya de un tema pues donde podemos ver las estaciones en nuestro cuerpo, es una intensa metamorfosis en la naturaleza y en nuestro interior como seres humanos. Recuerden que nosotros estamos conectados con las estaciones temporales del mundo. Entonces, este periodo de tiempo tiene algunos aspectos de todas las estaciones y con frecuencia en estas épocas de transición se produce un clima que es bastante caluroso, es húmedo o extremo en cualquier aspecto. Entonces uno es importante que esté centrado y uno puede pues justo realizar este espacio de estar en contacto con la tierra, ¿no? Por este cambio que se hace. Es un cambio total porque entonces del verano, que ya pasó como el calor, pasamos a otra estación que es el otoño, pero bueno, ya hablaré después de esa estación. Y nos permite encontrar ese cambio, ese movimiento en nuestro cuerpo a través de él, conocer de esta estación. Y entonces ahora sí podemos hablar de la actitud y el desequilibrio que puede encontrar en relación a este tema de la ansiedad. Como les comentaba hace un rato, a veces sucede algo en su vida y la ansiedad es ese temor a no saber qué es lo que pueda suceder en un futuro, ¿no? Es esa angustia que produce el no poder controlar una situación en nuestra vida.
y entonces uno se obsesiona con determinadas ideas o problemas y pues uno se vuelve obstinado, o en palabras más seriosas, uno se vuelve necio, porque entonces se confronta con una aceptación de nuevas cosas, nuevas ideas, nuevos recursos, nuevas situaciones, puntos de vista, o incluso el cambio en la vida de un ser humano puede ser una sensación de ansiedad, porque uno está en lo desconocido, uno no sabe lo que puede llegar a suceder. Pero entonces, si nosotros dedicamos mucho de nuestro tiempo y de nuestra energía a ese pensamiento o esa sensación que tenemos, pues puede tener un efecto adverso, contraproducente sobre los órganos digestivos. Y entonces podemos encontrar ese desequilibrio porque no estamos ubicados. Es importante reconocer que la ansiedad es esa angustia al futuro. Entonces, eso quiere decir que no estamos viviendo nuestro presente, no estamos ubicados en el aquí y en el ahora, en lo que está sucediendo en este momento en nuestra vida. Y le damos más fuerza o más energía a eso que todavía desconocemos que pueda suceder. Entonces, esta energía pues se desgasta y el cuerpo también se desgasta y afecta de manera total. Entonces, ya complementando con esta energía que es obtenida de los alimentos, pues ¿qué pasa? Si son alimentos procesados o azúcares refinados, entonces podemos ver que hay un desequilibrio y entonces pasa que no conocemos, no tenemos la claridad para tomar una decisión o para hacer algo al respecto. Y comienzan algunas situaciones en cuanto a los órganos, que igual ya les hablaré un poco más sobre eso, en cómo afecta como tal a los órganos, pero entonces volvemos a esta parte, ¿no? Hay preocupación, incluso perdemos la noción de ciertas cosas. Constantemente olvidamos algo, no, por ese temor que dejamos o esa angustia que no nos permite tener la claridad o de no ubicarnos en lo que estoy haciendo ahora, en lo que está sucediendo ahora, podemos llegar a olvidar cosas importantes o perder a lo mejor cosas importantes de valor y ya no se digieren las cosas de la misma manera. Y el hecho de cambiar de rutina o cambiar algo en nuestra vida, pues sí, es un movimiento diferente. Pero, pues hay la otra parte, ¿no? Que es la inteligencia. Y la verdad es que me gusta mucho hablar de esta actitud porque justo ayer con una paciente le hablaba sobre la inteligencia y le decía que cómo es que la inteligencia de repente es catalogada es que si tú tienes buenas calificaciones eres una persona muy inteligente. Pero hay otro tipo de inteligencia corporal. Y esta inteligencia corporal permite que el ser humano tome y elija lo que es mejor para armonizar su vida y para equilibrarla. Y entonces, conociendo esta información, la próxima vez que tenga una sensación de angustia o de preocupación por algo que ni siquiera ha sucedido, puedo elegir hacer algo al respecto. Y busco herramientas, busco elementos en mi vida que me ayuden a equilibrar y decir, ok, me siento preocupado o preocupada, pero puedo hacer algo al respecto, puedo a lo mejor disfrutar del momento, puedo buscar soluciones a esa situación, o si por ahora no está en mis manos, bueno, pues ahora sí que lo dejo al destino. Porque entonces le ponemos tanto peso a aquello que desconocemos y uno se estanca. Uno se estanca en eso y no avanza. Y entonces uno se preocupa más porque ve que no hay un avance, que hay un estancamiento en nuestra vida. Y uno se vuelve impaciente. Pero podemos hacer algo al respecto y decir, voy a ser inteligente
con eso que yo estoy viviendo y utilizar la inteligencia a mi favor y ser claro en mis decisiones. Porque entonces, si la emoción está equilibrada, la personalidad o la manera de ser puede ser calmada, estable, puedo ayudar al otro porque puedo ser claro en lo que yo ya he vivido y uno puede guiar a otros incluso, porque si hablamos de este movimiento de la Tierra, pues así es la Tierra, ¿no? Justamente ella no discrimina, ella le da todo, a toda la humanidad. Seas una persona que haga daño, ¿no? Sigue dando lluvia, sigue dando calor, sigue proporcionando alimento, da el oxígeno por medio de los árboles. Entonces, uno puede aprender de esto, de ser claro con lo que uno quiere, y lo puede aprender a través de esta práctica de mirar su exterior, pero también, ¿por qué no?, reconocer el interior e ir hacia el cuerpo. Y entonces, reconocer que esa emoción ha predominado, pero ver cómo se puede llegar a equilibrar y cómo es que se puede mantener esta actitud de la inteligencia y la claridad en nuestra vida. Porque entonces la ansiedad también puede venir de un miedo a fracasar, de un miedo a no saber qué hacer o cómo actuar cuando pase algo que esté fuera de nuestras manos. Normalmente nos enseñan a que tenemos que controlar cada aspecto de nuestra vida y que nada puede salirse de control y que todo tiene que estar bien. Y entonces si te equivocas, todos te van a señalar. Qué temor vivir con eso. Y pues por eso la persona o los seres humanos vivimos en esa constante ansiedad, hablando del tema de la emergencia sanitaria, que pues ha pasado en estos últimos, en este último año y en estos meses, la ansiedad del desconocer qué es lo que va a suceder con nosotros, cómo voy a poder salir de todo esto, conocer que hay personas a mi alrededor que se están enfermando y que yo, pues puede ser que sea la siguiente. Son pensamientos obsesivos que van hacia nuestra cabeza, hacia nuestro cuerpo, y entonces la cabeza pues simplemente se llena de todo esto y no permite utilizar esta inteligencia, pero hablando desde un tema corporal, una inteligencia corporal, que es lo que podemos buscar para equilibrar esto que se puede llegar a sentir. Porque entonces, como les menciono, si uno aprende a equilibrar, uno entonces ve que podemos utilizar esto, ¿no? Podemos ser empáticos, podemos ser compasivos con nosotros, que también ya les hablé sobre la compasión, y utilizar esta inteligencia para enfocarnos en lo que estamos viviendo, en lo que somos y en lo que podemos hacer en nuestro presente. ¿Cómo nos podemos mover? ¿Qué es lo que puedo hacer ahora para no tener ese constante miedo a errar? Porque vaya que esta emoción es muy predominante. Hay como esta situación de que las personas, los niños incluso, están viviendo esta sensación de la ansiedad, pero por eso es importante ver como todos estos elementos, igual irnos hacia nuestra memoria, hacia cómo vive mi familia, si estoy constantemente rodeado de personas que también viven con esa emoción, si en mi trabajo, con mis amigos está esa emoción, si hay esa constante angustia, ¿de dónde viene esa angustia? Por esta situación que podemos llegar a sentir. Y eso no quiere decir que esté mal y se puede presentar de diversas maneras. Uno puede llegar a también tener un ataque de ansiedad, que eso ya es igual un tema más serio, pero se puede hacer algo al respecto. Y también puede exacerbarse esa emoción, porque sí, de cierta manera tiene una función en nuestras vidas. La función de la ansiedad en sí es pues ser un mecanismo o
pues sí, un mecanismo defensivo, es un sistema de alerta. Entonces, ante una situación que nuestro cuerpo considere que es amenazante o amenaza nuestra vida, uno se puede adaptar. Y entonces se moviliza el organismo, lo mantiene en alerta y dispuesto para intervenir frente a riesgos, amenazas y de forma que no se produzcan o se minimicen las consecuencias. Entonces nos empuja, es como una emoción que empuja a realizar algo, a huir, a atacar, a neutralizar, a enfrentar, a adaptarse, según el caso y según el riesgo. Pero esto pues se tiene que tomar en cuenta es, ok, a ver, si estamos hablando de un tema en donde mi vida a lo mejor no está como tal en peligro, puede ser, me estoy angustiado porque a lo mejor pueda sacar una mala calificación, porque no sé qué vaya a suceder con mi familia, porque hay problemas, porque hay problemas económicos, situaciones económicas, y decir, bueno, sí puede ser una situación como una amenaza, pero ¿hasta qué grado? ¿Hasta qué grado de riesgo? Porque entonces sí hay como esa sensación del peligro porque nos dicen es que eso hay que preocuparse sobre eso, ¿no? Esa palabra de preocupación. O sea, es el pre. Y mejor comenzar a reconstruir o resignificar esta sensación o esta situación de peligro y decir, ok, bueno, encontrar opciones, ¿no? Que bueno, en un momento igual les puedo comentar el cómo es que uno puede hacer, pero viene desde esta parte, ¿no? Sí hay que encontrar que en nuestra vida hay que vivir la emoción, no podemos no reconocerla, porque entonces eso no permite el equilibrio. No podemos decir, no, ya no estoy preocupado, ya todo está bien, porque eso tampoco es algo pues asertivo en nuestra vida, algo que realmente funcione para vivir plenamente o equilibradamente, porque entonces se tiene que reconocer y decir y aceptar. Y con eso uno ya puede comenzar a trabajar y uno dice, ok, bueno, gracias, me aceptas. Así como aceptamos el enojo, así como reconocemos la alegría en nuestra vida y la compartimos, también debemos de hacerlo con la ansiedad y decir, ok, aquí estás, vives en mí, estás en mi cuerpo, pero ¿qué voy a hacer al respecto? ¿No? Ese ya es otro paso. Y eso es algo que debemos hacer. Y bueno, aquí me voy a abrir un poco con ustedes porque entonces por mucho tiempo de mi vida estudiantil yo he vivido esa emoción de la ansiedad constante en mi vida. Hasta hace poco puedo decir que he trabajado sobre ella. Todo el tiempo mis padres han sido personas muy exigentes conmigo porque pues saben que soy una mujer capaz de hacerlo. Sin embargo, en pues su manera de criarme, pues ellos consideraron que lo mejor para mí era pues exigir, ¿no? Para hacer, volverme una persona disciplinada, responsable, pero pues claro, uno a veces como padre desconoce el cómo hacerlo y pues con las herramientas que uno tiene lo hace. Eso es importante. Reconocer que así como los padres o así como los seres humanos en general, pues hacemos con lo que tenemos y con lo que sabemos. Entonces, pues llega la secundaria y es una exigencia más fuerte porque es una secundaria bastante comprometida con la disciplina, con el compromiso. Y pues incluso me recuerdo que me llegó a dar gastritis por esa preocupación constante de sacar buenas calificaciones, de estar en la escolta, de ser una alumna de excelencia. Pero es algo que realmente uno no sabe, uno no reconoce en el momento, uno dice, pues es normal, pues así se tiene que hacer, ¿no? Y pues también estaba ese temor mío a equivocarme y a decir, no, es que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si yo me equivoco, si salgo mal, si tengo malas calificaciones? Le voy a fallar a mis padres, me voy a fallar a mí, no voy a tener futuro. Entonces, todos esos pensamientos son pensamientos obsesivos
que se vuelven en una masa enorme y que no sabemos cómo controlar y no entendemos hasta qué punto va a llegar eso. Y entonces nos hacemos un cuento, una novela enorme en nuestra cabeza y no sabemos dónde parar. En la prepa llega como esta etapa de la rebeldía y ya no lo vivo, pero en la universidad me vuelvo a encontrar con esta ansiedad. Porque entonces ahora ya no solamente es la escuela, sino ya ahora también trabajo y eso es como un peso más en mi vida. Y el poder mantener mi beca para poder pagar la escuela y mantener mi trabajo y hacer bien mi trabajo y cumplir con todo lo que se me pide. Entonces, el hecho de pensar en fallar, en equivocarme, en hacer algo mal, es algo que constantemente a mí me causaba muchísima ansiedad. Y entonces yo vivía preocupada y me temblaban las manos y sudaba. Y entonces cuando algo que no podía controlar, en el caso, por ejemplo, de poder pagar la colegiatura, eso de verdad me asustaba mucho porque entonces decía, yo ya no voy a poder estudiar. Porque eso ya se salió de mis manos. Eso ya no lo puedo controlar, ya no sé qué hacer. ¿Cómo hago? Entonces, pues lo viví por mucho tiempo. En mi caso me daba como pues mucha palpitación en mi corazón. Me sentía angustiada, el estómago me dolía. No tenía ganas ni siquiera de comer. Y también pues me sudaban mucho las manos, recuerdo. Y pues eso hacía que, por ejemplo, me equivocara o que se me olvidara algo o que como estaba tan pendiente de esa situación, pues me olvidaba de otras situaciones igual de importantes o incluso más. Entonces, en la investigación que estoy haciendo y la vida me lleva a este camino de entender algo que quiero compartirles abiertamente y decir, no puedes controlar todo en tu vida, no puedes controlar cada aspecto de tu vida, eso no se puede hacer, no hay manera. Y es que nos enseñaron o la sociedad nos ha llevado a este camino de decir, es que lo tienes que hacer, es que si no eres el mejor, es que si no cumples con esto, ya eres malo en lo que haces, ya eres una mala persona y te juzgan y hay como todo este cúmulo de personas y de opiniones de los demás que nos llegan a enfrentar o encarar con nosotros mismos y decir, ok, espérate. O los cambios, es que no vas a poder hacer, es que si decides hacer este cambio va a ser muy difícil para ti. Entonces son ideas que se nos van poniendo en nuestro camino y decir, es que si cambio esto, si cambio de trabajo, es que si cambio de escuela, es que si hago esto nuevo, es que si entro a estudiar, es que si hago este sueño, si es que si emprendo, es que si esto, ¿qué va a pasar? Y viene la angustia, y viene la preocupación, y viene el temor, y wow, qué fuerte es enfrentarte a esto como ser humano. Y déjame decirte que si el hecho de ya pensarlo te asusta, entonces detente un momento y utiliza esa inteligencia corporal. Porque eso fue lo que me pasó. Decidí salirme de la escuela en la que estaba estudiando, decidí empezar a trabajar en otro espacio, decidí hacer muchos cambios en mi vida y de verdad hoy en día estoy tan agradecida conmigo del pasado por haberlo hecho. Porque entonces, pues estoy viviendo ahora de manera maravillosa. Estoy viviendo el sueño. Pero uno debería de hacer ese tipo de cosas sin temor a fallar, sin angustia a ver el qué pasa, sino simplemente tomando una decisión utilizando esa inteligencia y decir, ok, estoy claro en lo que quiero y lo voy a hacer, porque es para mí, porque quiero hacerlo, porque de verdad quiero vivirlo y disfrutarlo. Uno no debería de sentir angustia por esas nuevas decisiones que uno sabe y uno conoce y dice, esto es lo que quiero, estoy claro en esto, estoy siendo concreto o concreta en esta decisión que estoy tomando en mi vida. Y entonces uno cuando comienza a ver que no puede controlar todos los aspectos en su vida, y es paciente, y es claro, y es
también se permite ser flexible y decir, está bien, no tengo por qué ser tan rígido o rígida. Si algo se sale de mis manos y no puedo controlarlo, está bien, yo no puedo hacer más. Porque eso ya no es parte de mis decisiones, porque eso ya se sale de ese rango, ¿no? Hay cosas que nosotros podemos elegir y ese camino nos lleva a eso mismo. Esas elecciones nos llevan a una construcción de nuestra vida, de nuestro camino hacia eso que queremos lograr. A ese equilibrio, pero no lo podemos controlar todo en nuestro camino. Lo que sí podemos hacer es elegir. Y elegir desde la inteligencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando se tienen estas sensaciones de ansiedad, se puede mirar en el cuerpo. Ya les comenté algunas de las que me puede suceder. Conozco a personas que normalmente mueven mucho los pies y están así moviendo mucho los pies y hasta tiemblan, o están moviendo mucho las manos, o fuman, por ejemplo, también, o tienen que tener un dulce en la boca, o se rascan la cara, los brazos, les da comezón, porque es algo que entonces no puedo controlar y entonces mi cuerpo lo refleja y digo, bueno, al menos esto lo tengo que rascar, lo tengo que sacar de mi vida. Son sensaciones que podemos llegar a identificar y decir, ok, a ver, para un momento, ubícate. Está la situación. Cualquier situación en tu vida, piensa en esa situación que a lo mejor en este momento o en tu día a día últimamente te ha causado angustia. La pregunta es, ¿puedes hacer algo al respecto? Si la respuesta es sí, ok, bueno, pues busca las maneras. Elige cómo hacerlo. Busca ayuda. Y hazlo. La otra pregunta sería, ¿no puedes hacer algo al respecto? ¿Es algo que no puedes controlar? ¿No? Entonces, ¿para qué te preocupas? Mejor enfócate en lo que sí puedes hacer. Pero es un trabajo constante, corporal, diario. Y entonces uno tiene que ver eso a su alrededor. Y también hay otro ejercicio muy bello que pues me recomendó justo mi maestra y que varios de mis compañeros han puesto en práctica con pacientes que tienen ciertos ataques de ansiedad o tienen esta ansiedad, que es un ejercicio que permite ubicarse, ¿no? Y entonces ella dice que en un plato, en un tazón, pongamos tierra, sí, como tal, tierra para plantas o la tierra donde pues podemos plantar árboles, así, un tantito de tierra y uno la sienta con las manos. Y entonces uno respire. Y uno cuente, 1, 2, 3. Y así, ¿no? Está sintiendo la tierra. O lo pueden hacer incluso con los pies también, tener ahí, no sé, una bandejita donde puedan tener tierra y poner sus pies ahí. Y entonces después pasar a otro bol y hacerlo con, me parece que es con agua fría. Y entonces igual poner las manos. Porque entonces ese ejercicio permite que uno se conecte con ese elemento de la tierra y se permita sentir y ubicar. Porque, como les mencionaba, esa sensación es por el futuro, por no poder controlar lo que pueda llegar a pasar. Pero entonces ese movimiento al cuerpo le permite conocer que está en el presente, qué es lo que está pasando ahora. Y ubicarse en el aquí y en el ahora. Es un ejercicio que permite tener la claridad en nuestra vida y entonces al momento de tomar decisiones ser claros en lo que queremos. Sin titubear, sin decir, ay, pero es que ¿qué tal si hago esto y no sale bien? Nada. Uno lo hace porque siente que es lo que debe de hacer. Porque entonces, ¿qué pasa si es una emoción determinante en nuestra vida? Pues podemos ver que nuestro vaso
hablando desde los órganos, se encuentra desequilibrado y tiene problemas de pérdida de memoria, la preocupación, hay una incapacidad para tolerar o digerir las cosas, a lo mejor hay una malnutrición, nos sentimos débiles. Y entonces, en el modo que nos nutrimos, por ejemplo, somos capaces de dar y recibir amor y compasión. Por eso es muy importante para la salud. Pero entonces, podemos ver que si está exacerbada la emoción, estamos hiperactivos y no sabemos qué hacer con tanta energía. Por ejemplo, hablando desde lo que consumimos, con esas azúcares procesadas no sabemos qué hacer con tanta energía y entonces nuestro corazón y pulmón también están hiperactivos, pero pues la energía está débil y puede haber problemas, por ejemplo, en el síndrome premenstrual, problemas en las encías, puede pesar la cabeza porque entonces por esos pensamientos que tenemos que son de más hay una pesadez, hay bloqueo, hay esta parte de la preocupación, uno se vuelve conformista porque por el temor a hacer uno prefiere quedarse en la comodidad o uno se vuelve pesimista. Decir, bueno, es que si lo hago va a salir mal, y es que si lo hago no, ¿cómo voy a hacer? No sé cómo, no, mejor no lo hago. Y entonces hay esta relación del conformismo y el pesimismo. Y entonces mejor no hago nada y me quedo en mi comodidad. O esta otra parte en donde pues también puede ser que uno se vuelva inestable, uno sea dependiente y uno no se permita nutrir y expresar. Entonces, las enfermedades que más comunes se pueden dar en relación a esto es la diabetes, las diarreas o el estreñimiento. Entonces, si es algo que es constante en nuestra vida, pues es importante ir al cuerpo y ver qué podemos hacer, ¿no? Al respecto. Las propuestas, pues justo ya se las mencionaba, es acercarnos más a este elemento de la tierra, realizar una práctica, ir al cuerpo, escucharlo y conocer el origen de esa preocupación. Y entonces tomar una elección respecto a eso, como la pregunta que les hacía hace un momento. También podemos hacer una dieta, por ejemplo, comer mucha verdura fresca y vaporizada, algunas semillas, frutos secos, también puede ser pues estos tipos de alimentos que tengan frutas como tal que puedan dar azúcar, pero como las frutas, que sean como más naturales, ¿no? Y eso nos va a permitir como tener esa energía. Y pues justo todo eso va para nuestro estómago. Entonces nuestro estómago lo va a recibir bien. Y hacer esta práctica del aquí y del ahora. De enfocarnos en lo que somos, en lo que hacemos y en nuestro presente, en lo que podemos hacer ahora. Y no angustiarnos y prevalecer en la angustia o el temor. Para ir cerrando el día de hoy, ya no les tengo una frase como tal, tengo un texto que recomendarles, que de igual manera voy a hacer un pequeño video en Instagram por si quieren ir a verlo, seguirme en @mujer.armoniosa, y el texto se llama El cáncer de páncreas, de la razón a la espiritualidad, de Mar. Y bueno, les voy a contar un poco sobre este texto, que este libro es una bella experiencia de transformación en donde la autora justamente narra cómo es que transitó de la cultura de la muerte hacia la vida, de la razón hacia la espiritualidad, y es una interesante búsqueda de sí misma. Entonces, este texto permite que el lector pueda encontrar la posibilidad de abrir puertas a su vida espiritual en vez de negarla a través de la razón y escuchar las manifestaciones de su cuerpo
porque aún en padecimientos de cáncer, que para muchos son agobiantes y mortales, la autora de este texto pues se permite hacer algo al respecto de este cáncer. El hecho de ya hablar de un tema de cáncer es una construcción de muchos años, elecciones a lo largo de la vida, de cultura, de la familia. Pero entonces la autora abre esto y nos cuenta acerca de ese atisbo de luz que le dio fuerza para abrir puertas y vivir en plenitud su vida espiritual, haciendo día a día una vida libre de ansiedad y de sufrimiento. De todos modos, se los voy a compartir en caso de que quieran saber un poco más acerca de este texto y que se permitan conocer otro tipo de elecciones que uno puede hacer, incluso aún construyendo un cáncer en la vida. Ya para cerrar, quiero invitarlos a que compartan este episodio con aquellas personas que crean que es necesario que sepan y que conozcan algo diferente acerca de la ansiedad. Si conocen a alguien que a lo mejor constantemente viva con ansiedad o que pues constantemente viva preocupado o preocupada, pues invítenlo a que escuchen este episodio y a lo mejor algo pueden hacer al respecto. Se los comparto a ustedes, mis queridos escuchas, para que puedan elegir algo diferente en su vida, que no sea la ansiedad, la emoción determinante, la única con la que tomen decisiones, que sean más claros y utilicen su inteligencia corporal y aprendan a conocerla desde su cuerpo. Quiero invitarlos también a que me sigan en Instagram @mujer.armoniosa. Ahí normalmente subo un poco más de información y cosas extras acerca de estos temas y recomendaciones, etc. Y les agradezco por este espacio, por escuchar y compartir conmigo un rato de armonía. Mi nombre es Brenda. Hasta el próximo episodio.